Muy bien, en este video vamos a ver algunas propiedades de los determinantes. El determinante de la matriz identidad es igual a 1, ¿no? Por ejemplo, tenemos la matriz identidad de orden 2 por 2, su determinante será igual a 1, ¿no? 1 por 1, 1, menos 0 por 0, 0, 1 menos 0, 1. Luego, el determinante de la matriz nula es igual a 0. Veamos con un ejemplo de 2 por 2. 0, 0, 0, 0, ¿no? Entonces 0 por 0, 0, menos 0 por 0, 0, 0 menos 0 es 0. Luego, el determinante de la matriz transpuesta, ¿no?, de A es igual al determinante de la matriz A. Veamos un ejemplo: 1, 2, 7 y 4, ¿no? Entonces calculamos el determinante de esa matriz y aquí vamos a transponerlo, ¿no? 1, 2, 7, 4. Entonces 1 por 4, 4, menos 7 por 2, 14, ¿no? 4 menos 14, menos 10. Por este lado, 1 por 4, 4, menos 2 por 7, 14, ¿no? 4 menos 14, menos 10. Luego, el determinante del producto de dos matrices es igual al determinante de A por el determinante de B, ¿no? Esto no se cumple cuando estamos sumando matrices, es decir, el determinante de A más B no es lo mismo que el determinante de A más el determinante de B. Solo se cumple cuando estamos multiplicando matrices. Luego, el determinante de la matriz inversa de A es igual a 1 sobre el determinante de A. Luego, el determinante del producto de un escalar por una matriz es igual a sacar el escalar fuera del determinante elevado a la potencia n, donde n es el orden del determinante, ¿no? Por ejemplo, el determinante de 3 por A, ¿no? Supongamos que la matriz A es la siguiente: 1, 1, 2 y 1, ¿no? Entonces podemos sacar afuera el escalar 3 y elevarlo a la potencia n. En este caso, la matriz es de orden 2, entonces elevamos 3 al cuadrado, ¿no? Y el determinante sería simplemente la matriz A, ¿no? De esa manera podemos calcular un determinante de un producto de un escalar por una matriz. Ahora vamos a ver algunas propiedades de los determinantes que nos van a permitir resolver o calcular los determinantes, ¿no? El primero: si se intercambian filas o columnas, el determinante cambia de signo. Tenemos este ejemplo que, si nos fijamos, la primera columna, que viene siendo esta, lo puedo llevar a que sea la segunda columna, y la segunda columna puede ser ahora la primera columna. Como he intercambiado esas dos columnas, el determinante cambia de signo, ¿no? De la misma manera sucede cuando intercambiamos filas. Tengo aquí la primera fila, que lo puedo convertir en la segunda fila, y tengo la segunda fila que puedo intercambiar a la primera fila. De igual manera, el determinante cambia de signo, ¿no? Si hago más intercambios entre filas y columnas, el signo va cambiando. Otra propiedad: si una fila o columna está conformada por elementos nulos, el determinante es igual a 0. Es decir, si tenemos una columna o una fila de puros ceros, el determinante es directamente 0, ¿no? Luego, si dos filas o dos columnas son iguales o proporcionales, el determinante es directamente igual a 0. Veamos este ejemplo, ¿no?, en donde la primera columna es igual a la segunda columna. Tienen sus mismos elementos, entonces el determinante es igual a 0. Este otro ejemplo
en donde la primera columna es igual a la segunda columna, pero multiplicado por 2. Es decir, la segunda columna es 2 veces la primera columna, ¿no? También, si nos fijamos, la tercera columna es menos 4 veces la primera columna. Entonces el determinante es directamente igual a 0. Otra propiedad: si a una fila o columna se multiplica por un escalar distinto de 0 y se suma a otra fila o columna, entonces el valor del determinante no varía. Tenemos este ejemplo de este determinante y lo que vamos a hacer es escalonar, que en los siguientes temas vamos a utilizar bastante. Para escalonar, lo que básicamente tenemos que hacer es que debajo de la diagonal principal, ¿no? Es la diagonal principal lo que está encerrado, ¿no? Todos estos elementos es la diagonal principal, ¿no? Todo lo que esté debajo de la diagonal principal, todos los elementos deben ser iguales a 0. Para ello, entonces, vamos a realizar operaciones entre fila, ¿no? Este método también se lo conoce como el método de Gauss, ¿no? Que lo vamos a utilizar bastante en sistemas de ecuaciones lineales. Entonces, vamos a tomar nuestra primera fila del determinante como fila pivote, ¿no? Y el primer elemento como elemento pivote o elemento pivot, ¿no? Vamos a multiplicar por menos 2 a la primera fila. Menos 2 es un valor distinto de 0, ¿no? Y le vamos a sumar la fila 2. Esto estamos haciendo para obtener un 0 en este elemento, ¿no? Entonces, menos 2 por 1, menos 2, más 2, 0, ¿no? Menos 2 por 1, menos 2, más 0, menos 2. Menos 2 por 1, menos 2, más 3, 1, ¿no? Para la tercera fila vamos a multiplicar por menos 3 a la fila 1, ¿no? Y sumarle la fila 3. Entonces tendríamos menos 3 por 1, menos 3, más 3, 0, menos 3 por 1, menos 3, más 3, en este caso 0, y menos 3 por 1, menos 3, más 1, menos 2, ¿no? Entonces, una vez que hemos escalonado, es decir, que todos los elementos debajo de la diagonal principal son ceros, podemos aplicar otra propiedad de los determinantes, que es justamente la siguiente, que dice: el determinante de una matriz triangular superior o inferior es igual al producto de los elementos de su diagonal principal, ¿no? Entonces, como ya tenemos escalonado esta matriz, este determinante, ¿no? Esta matriz ahora es una matriz triangular superior. ¿Por qué es triangular superior? Porque todos los elementos que están por debajo de la diagonal principal son todos ceros, ¿no? Entonces, el determinante es directamente el producto de sus elementos de la diagonal principal, es decir, 1 por menos 2 por menos 2, lo que está escrito aquí, ¿no? El resultado entonces es 4. Veamos unos ejemplos más de esa propiedad, que son estos tres, ¿no? El primer ejemplo, tenemos una matriz triangular superior, ¿no? Donde los elementos que están debajo de la diagonal principal son todos ceros, ¿no? Y lo que está por encima de la diagonal principal y en la diagonal principal pueden ser diferentes de 0 o iguales a 0, ¿no? Pero como condición es que los elementos que están en aquí deben ser todos iguales a 0. Entonces, directamente el determinante es igual al producto de 1 por menos 4 por 2, ¿no? Lo que está aquí, igual a menos 8. Este otro ejemplo es una matriz triangular inferior, ¿no? Donde todos los elementos que están por encima de la diagonal principal son ceros, ¿no? Entonces, directamente el determinante es igual a 1 por menos 7 por 2, ¿no?
que nos da menos 14. Y por último tenemos este otro ejemplo, una matriz triangular superior, ¿no? Todo lo que está debajo de la diagonal, en este caso de la otra diagonal, son iguales a 0, ¿no? Como estamos trabajando con la otra diagonal, que se fijan es este, el valor del determinante es con signo negativo, ¿no? Es decir, 1 por 2 por 1, pero con el signo negativo. Entonces nos da menos 2. Luego, vamos a ver algunos ejercicios que los hemos ido realizando en la clase de hoy martes, ¿no? Sin embargo, estoy grabando este video para poder explicar lo que hemos realizado en esta clase. Muy bien, entonces este es el ejercicio 12 de su práctica, ¿no? Y el ejercicio les pide demostrar la siguiente igualdad, ¿no? Tenemos este determinante que dice que es igual a 2 veces este determinante. Cuando nos piden demostrar, entonces lo que tenemos que hacer es partir del miembro izquierdo y llegar al miembro derecho, ¿no? O viceversa, partir del miembro derecho y llegar al miembro izquierdo, ¿no? Utilizando propiedades, teoremas o axiomas que conozcamos, ¿no? Entonces, yo voy a partir del miembro izquierdo y tengo que llegar a el miembro derecho, ¿no? Entonces, lo primero que voy a hacer es intercambiar las columnas 2 y 3, ¿no? Llamémosle aquí columna 1, columna 2, columna 3, ¿no? Entonces, si voy a intercambiar las columnas 2 y 3, esta va a venir aquí y esta va a venir aquí, ¿no? Como está escrito aquí, ¿no? Entonces, ahora va a ser esto la columna 1, la columna 2 y la columna 3, ¿no? Estoy utilizando las propiedades de los determinantes que les mencioné anteriormente, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a intercambiar las columnas 1 y 2, ¿no? Es decir, la columna 2 va a pasar a ser la primera columna y la columna 1 va a pasar a ser la segunda columna, ¿no? Como está escrito en aquí, ¿no? Columna 1, columna 2, columna 3, ¿no? En estas operaciones que hemos hecho, recordemos que el signo del determinante cambia, ¿no? Aquí es negativo porque hemos intercambiado dos columnas, ¿ya? Y aquí va a haber otro signo negativo porque hemos intercambiado nuevamente otras dos columnas, ¿no? Entonces, menos 1 por menos 1 nos va a dar más, ¿no? Como hemos visto en la primera propiedad, que al intercambiar columnas, el signo del determinante cambia, ¿no? Ahora, vamos a sumar las tres columnas a la primera columna, ¿no? Es decir, vamos a sumar la primera columna, la segunda columna y la tercera columna a la nueva primera columna, ¿no? A más A, 2A, B más B, 2B, C más C, 2C, ¿no? De la misma manera A sub 1 más A sub 1, 2A sub 1. B sub 1 más B sub 1, 2B sub 1. C sub 1 más C sub 1, 2C sub 1, ¿no? Y el tercer elemento de la misma manera. Luego, lo que podemos hacer es sumar la columna 1 a la columna 2, ¿no? Es decir, la columna 1 y la columna 2. Entonces vamos a tener nuestra nueva columna 2, ¿no? Y por último, sumar la columna 1 a la columna 3, ¿no? Entonces, la columna 1, ¿no? Más la columna 3. Y esa será nuestra nueva columna 3, la suma de esas dos columnas, ¿no? Ya. Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a factorizar el 2, ¿no? Que aparece en la primera columna. Se fijan, cada elemento tiene un 2 como coeficiente.
entonces puedo factorizar, ¿verdad? Entonces, es lo que vamos a hacer, factorizar, ¿no? Si factorizaríamos, a ver, un cálculo aquí, antes del siguiente paso, sería 2 por A más B más C, ¿verdad? En el primer elemento. Luego 2 por A sub 1 más B sub 1 más C sub 1, ¿no? En el segundo elemento. Y por último 2 por A sub 2 más B sub 2 más C sub 2 en el tercer elemento. Entonces, una propiedad de los determinantes también que no está mencionado anteriormente es que si tengo los mismos elementos en una fila o en una columna, puedo sacar fuera del determinante de la siguiente manera, ¿no? Como ven, he sacado el 2 fuera del determinante y si quisiera volver a la anterior expresión que tenía, simplemente multiplico ese 2 a la primera columna, ¿no? Cuando estamos trabajando con determinantes, el escalar simplemente multiplica a una columna o a una fila. Entonces, lo siguiente que podemos hacer es restar la columna 3. Recordemos, es la columna 1, la columna 2 y la columna 3. Restar la columna 3 menos la columna 1 y escribirlo en la columna 1, ¿no? Es decir, 2A más B más C menos A menos B menos C. Nos daría A. 2A sub 1 más B sub 1 más C sub 1 menos A sub 1 menos B sub 1 menos C sub 1, A sub 1, ¿no? Y el último de la misma manera, ¿no? Quedándonos A sub 2. Luego, lo que podemos hacer es restar la columna 2 menos la columna 1, ¿no? Y escribirlo en la columna 2, ¿no? Entonces, si realizamos esa operación, tendríamos B sub 1 y B sub 2, ¿no? Y la tercera columna lo vamos a mantener como está, ¿no? Como lo hemos tenido en la anterior notación, ¿no? Ya. Ahora sí, nuestra primera columna y nuestra segunda columna ya se parecen al resultado o al determinante que queremos llegar, ¿no? Y este 2 nos sirve para poder aproximarnos, ¿no? Ya se parece a lo que está en el lado derecho. Solo la tercera columna nos faltaría calcular. Entonces, otra propiedad de los determinantes que podemos utilizar es escribir este determinante, ¿no?, como la suma de dos determinantes. Entonces, voy a escribir ese determinante como este primer determinante más este otro determinante. La diferencia aquí es que en la tercera columna simplemente he escrito C sub 1 y C sub 2. Y en el otro determinante, en la tercera columna, he escrito lo que restaba, ¿no? Si sumáramos, entonces nos daría el determinante original, ¿no? Esta es otra propiedad de los determinantes que nos puede ayudar a poder calcular los determinantes, ¿no? Entonces, ¿para qué he realizado eso? Para poder hacer lo siguiente. Mi primer determinante ya se parece por completo a lo que está en el miembro derecho, ¿no? Es idéntico. Entonces ya habría demostrado. Pero el segundo determinante aún me queda y debo hacer que ese determinante sea 0, ¿no? Entonces lo que puedo hacer en el segundo determinante es restar la columna 3 menos la columna 2, ¿no? De esa manera tendría este nuevo determinante. Y si me acuerdo de las propiedades de los determinantes, sé que si dos columnas o dos filas son iguales o proporcionales entre sí, el determinante es igual a 0. Como pueden ver, la columna 3 es 2 veces
la columna 1. Entonces el determinante es directamente igual a 0. 2 por 0 es 0, ¿no? Entonces habríamos demostrado, ¿no? Habríamos llegado a la igualdad. Muy bien, otra forma de haber calculado ese anterior ejercicio podría haber sido el siguiente. Vamos a partir desde la ecuación 1, como dice, ¿no? Es decir, desde esta parte, ¿no? Lo estoy marcando ahora con verde, desde esa parte, ¿ya? Y vamos a dividirlo, como les dije, en la suma de dos determinantes de esta manera, ¿no? Entonces, es la suma de estos dos determinantes. Es lo que podríamos haber hecho directamente, es intercambiar, ¿no? Estas columnas, la columna 1, la columna 2 y la columna 3 del segundo determinante, ordenarlas de tal manera que quede como el primer determinante, ¿no? Entonces, como ambos determinantes son iguales, ¿no? Podemos sumar y simplemente escribir como 2 por ese mismo determinante, ¿no? Y habríamos demostrado de una manera más directa, ¿no? Solo que en el anterior caso hemos explicado más propiedades de los determinantes. Muy bien, pasemos con el otro ejercicio de su práctica, el número 13. Ya, nos pide calcular ese determinante. Entonces, lo que hice en este paso es aplicar la propiedad de que el determinante de A es igual al determinante de la matriz transpuesta, ¿no? Es decir, que las filas se han convertido en columnas, ¿no? Esto no afecta, es decir, si trabajamos con la matriz A o con su transpuesta, el valor del determinante es el mismo, ¿no? He intercambiado las filas por columnas para poder realizar el escalonamiento, ¿no? Es decir, que todo lo que está debajo de la diagonal principal, los elementos sean iguales a 0, ¿no? Y como tengo puros unos en la primera columna, me va a ser más fácil poder hallar ceros, ¿no? Entonces, esas operaciones obviamente no están escritas, ¿no? Sin embargo, vamos a ir practicando durante todo el curso de la materia, ¿no? Sin embargo, las operaciones son más que evidentes, ¿no? Voy a multiplicar por menos 1 a la fila 1, que recordemos va a ser nuestra fila pivote, y le voy a sumar la fila 2, ¿no? Eso vendría en nuestra nueva segunda fila, ¿no? Es decir, menos 1 más 1, 0, ¿no? Menos x más 2, podemos escribirlo como 2 menos x también, ¿no? Luego, 4 menos x al cuadrado, ¿no? Y 8 menos x al cuadrado. Esta operación se aplica a toda la fila, ¿no? Es por eso que nuestra nueva segunda fila nos queda de esa manera. Ahora, para la tercera fila de igual manera, ¿no? Menos 1 por la fila 1 más la fila 3, ¿no? Entonces, menos 1 más 1 también nos va a dar 0, ¿no? Y aplicamos la misma operación a toda la fila, ¿no? 3 menos x, 9 menos x al cuadrado y 27 menos x al cubo. Y para la cuarta fila de igual manera, menos 1 por la fila 1 más la fila 4, ¿no? Y eso nos da nuestra nueva fila 4, menos 1 más 1, 0, 4 menos x, 16 menos x al cuadrado y 64 menos x al cuadrado, ¿no? Entonces ya tengo ceros por debajo de nuestro elemento pivot, ¿no? Ya tengo ceros, ¿no? Necesito seguir haciendo ceros ahora en estos elementos, ¿no? Tomando como fila pivote la segunda fila y como elemento pivote a 2 menos x.
Pero si se fijan, ahora no es tan fácil hacer estas operaciones, ya que tenemos 2 menos x, 3 menos x y 4 menos x. Entonces, si nos fijamos en las tres últimas filas, ¿no? Si nos fijamos en las tres últimas filas, podríamos factorizar y tener términos iguales, ¿no? Es decir, 2 menos x en la segunda fila, 3 menos x en la tercera fila y 4 menos x en la cuarta fila. Es decir, podemos hacer lo siguiente. Tomar el 1 que está aquí y aplicar la regla de Laplace, ¿no? La regla de Laplace básicamente consiste en lo siguiente: eliminar la fila y la columna y trabajar simplemente con el determinante de menor orden, ¿no? Que sería este, ¿no? Luego obviamente tendríamos que tomar el siguiente elemento, que en este caso sería el 0, eliminar la fila y la columna y trabajar con el determinante de menor orden que nos quede, ¿no? Pero sabemos que 0 por algo es 0, no es necesario calcular ese otro determinante. De la misma manera, para los siguientes elementos que vayamos tomando, ¿no? También se hace 0, ¿no? Y el último elemento también se hace 0, ¿no? Es por eso que nuestro nuevo determinante nos queda de 3 por 3, porque el único determinante que ahora tenemos que calcular es este, ¿no? El que hemos hecho con el 1. Eliminamos la fila y eliminamos la columna y nos queda este determinante, ¿no? Entonces, dicho eso, lo que vamos a hacer es factorizar estos elementos, ¿no? Con la idea de que nos queden términos iguales, ¿no? 2 menos x, 2 menos x y 2 menos x, ¿no? 3 menos x, 3 menos x, 3 menos x. 4 menos x, 4 menos x y 4 menos x, ¿no? Listo. Este resultado lo que hicimos fue usar lo siguiente, ¿no? A al cubo menos b al cubo, ¿no? Va a ser igual a a menos b por, lo voy a escribir aquí abajo, por favor, a al cuadrado más a por b más b al cuadrado, ¿no? De esa manera hemos ido factorizando esos tres elementos. Muy bien. Entonces, como tenemos términos iguales, ¿no? Como tenemos términos iguales, podemos sacar fuera del determinante de la siguiente manera. De la primera fila, perdón, he sacado fuera el 2 menos x, ¿no? Perdón, se borra esa parte, ¿no? Ya, ¿no? He sacado fuera el 2 menos x de la primera fila, porque todos los términos eran, tenían un 2 menos x, ¿no? De la segunda fila he sacado fuera el 3 menos x y de la tercera fila he sacado el 4 menos x, ya que habían términos, habían 4 menos x en cada elemento, ¿no? Recordemos que este 2 menos x va a multiplicar a la primera fila, 3 menos x va a multiplicar a la segunda fila y 4 menos x a la tercera fila, ¿no? Si hiciéramos esas operaciones, tendríamos el determinante anterior, ¿no? Ahora sí podemos continuar escalonando porque tengo unos en la primera columna y me es más fácil escalonar, ¿no? Entonces hacemos las mismas operaciones que hicimos, ¿no? Menos 1 por la fila 1 más la fila 2, ¿no? Entonces esa será nuestra nueva segunda fila, ¿no? Para obtener aquí un 0. Luego menos 1 por la fila 1 más la fila 3, ¿no? Entonces esa será nuestra nueva fila 3, teniendo así un 0 en este elemento.
Muy bien, entonces simplemente ahora nos falta hacer un 0 en este elemento, ¿no? Y ya tendríamos escalonado este determinante. Entonces, vemos que ahora tenemos que tomar como fila pivote la segunda fila y hacer un 0 en este elemento. Entonces, ¿qué operación podemos hacer? Multiplicar por menos 2 a la fila 2 y sumarle la fila 3, ¿no? Entonces, esa será nuestra nueva fila 3, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? 0 más 0 nos va a dar 0, ¿no? Menos 2, recordemos, menos 2, ¿no? Más 2 nos va a dar 0, ¿no? Luego, menos 2 por 5, menos 10, más 12 nos va a dar 2, ¿no? Menos 2 por x, menos 2x, más 2x, 0, ¿no? Una vez que tenemos escalonado el determinante de esta manera, podemos ahora considerar que ese determinante, o bueno, esta matriz, es una matriz triangular superior, ¿no? Donde todos los elementos que están por debajo de la diagonal principal son todos ceros. Entonces, hay una propiedad que hemos visto anteriormente que nos dice que el determinante de una matriz triangular superior es igual al producto de su diagonal principal, ¿no? 1 por 1 por 2, es decir, 2, ¿no? Entonces, como ven, el determinante va a ser igual a 2 menos x por 3 menos x por 4 menos x por 2. Muy bien, en la clase del domingo que hemos fijado, ¿no? Vamos a continuar explicando lo que son el inciso B y el inciso C de ese ejercicio y también el ejercicio 14 de su práctica, ¿no? En la clase de hoy martes hemos llegado hasta esta parte, ¿ya? Sin embargo, el domingo vamos a repasar las dudas que tuvieran.